Hola televisioneros, hoy estamos muy felices ya que hoy es 24, ¿no? de agosto, el día en el cual empezamos a subir videos. Muy buenas noches. Lolbe tiene razón. Hace 2 años, 24 de agosto del 2019, iniciamos este canal y le damos muchas gracias a Dios que pues hemos avanzado, y hoy queremos platicar de nuestros avances y para que ustedes sepan, para que también ustedes nos sigan apoyando. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, a todos aquellos que ven nuestro canal, aunque no son suscriptores, pero de una manera u otra han participado con nosotros. Vamos a empezar diciendo algunas cosas, como que Pero más fuerte. ya tenemos ¿Cuántos casi videos hechos? 80 80 videos hechos. Muy bien. Si se dan cuenta, casi por año hemos subido 100 suscriptores. Espero que no siga así porque a los 10 años apenas vamos a tener Pero queremos llegar a los 200. Y luego nuestra meta va a ser 250, así que ayúdenos a llegar compartiendo con sus amigos. hemos alcanzado 9.950 vistas y 54. eso, sí, 54, pero vamos a cerrarlo a 50. 9.950 vistas. No tenemos el porcentaje de minutos que deben, creo que son pocos, pero a veces 6, a veces 2. Muy bien. ¿Cuál es el video más visto, Lolbe? Gracias a Dios fue nuestra primera clase de maya. Yo cuando nos dimos esa idea de subir maya al canal, yo pensé que no iba a tener mucho apoyo porque mucha gente no está interesada en el maya, pero al parecer fue todo lo contrario. Sí, porque hemos hecho un canal, Tradiciones Yucatecas, pensando en cultura y en tradiciones, pero por la pandemia, nos pusimos también a enseñar la lengua maya. Y no podemos salir para mostrar algunas cosas que la gente cree y las costumbres que la gente hace en lugares. ¿Cuál es el video menos visto? Elaboración del pecho y la canción en lengua maya. ¿Quién es este? ¿Por qué crees que no funcionó mucho este video? No fue muy, o sea, no lo practicamos mucho, o sea, no tuvimos apenas tuvimos la idea y lo intentamos hacer. ¿Sí? Fue y estaba muy cercano a Navidad, que no la gente no está tan interesada en llegar a esas épocas. Tal vez, o porque han hecho sus propios pesebres, ¿verdad? Muy bien, tenemos más like. Aquí tenemos la lista de los más likeados. Si se dan cuenta, no tenemos muchos likes, pero nos alegra mucho que haya videos que les hayan encantado mucho. 15 personas que hayan dado like a la canción Adoro de Armando Manzanero. Si nos acordamos. Lo seguimos hace unos 2-3 meses. Algo así es y llama Adoro. También tenemos la canción de Señora para el Día de las Mamás o para un cumpleaños de mamá. Ustedes pueden ver este video. Tenemos la clase de colores un día. ¿Qué fue la clase de colores? ¿Te acuerdas, Lolbe? La clase de colores era... ya acordé. Era en que nos enseñaste. Tú fuiste la maestra. Lolbe
Lolbe hizo una clase de lengua maya e inglés. Quisiéramos volver a intentar cosas así. Coméntenos por favor para que así Lolbe también se sienta más animada a hacer cosas en maya inglés o maya japonés. No sé mucho de japonés. Pero puedes hacerlo. Como saludos Ajá. y despedidas. Ay, no sé si- Tenemos aquí otra canción, Bésame Mucho. Si se acuerdan de esa canción, Bésame Mucho. ¿Seguro que se la dedicas a mami, no? También. Entonces tenemos los verbos en lengua maya que tienen también 20 likes. Si ustedes quieren repasar verbos, tenemos este tema. Y la primera clase de lengua maya tuvo Fue la más 55 likes. Muchísimas Creo gracias. Según yo, es de los únicos videos que ha tenido mucho más apoyo. Sí, Tanto es como el más visto con más de 600 vistas. 660. Creo que sí. Entonces, pues estos son nuestros avances y nos gustaría, ¿cuántos suscriptores? 200 y luego 250. Ahora. Y después queremos llegar a los 200. 1000 suscriptores. No, vamos a ir de pasito a pasito. De 50 en 50, pero definitivamente nuestra mayor meta siempre va a ser 2000. Muy bien. Para que podamos hacer un en vivo. Saludándolos. Sí, como si fuese una clase de lengua maya. También damos clases de lengua maya en línea, de manera particular. Si ustedes quieren, se están animando, lo hacemos. ¿Puedo decir una cosa? Claro. También quiero que ustedes participen en este aniversario del canal, diciéndonos cuál es el video que más feito les da, menos les gusta, y el que más les ha gustado en la etapa que han estado con nosotros. Y que podremos mejorar también en nuestros videos y en nuestro canal. Sí. Y queremos agradecer de manera muy particular, muy personal a Lucy, porque la idea de este canal ha surgido sobre todo de ella y ha sido nuestro motor, pero también nuestra empujadora para que podamos hacer más videos. Para los tradicioneros que han estado con nosotros desde que empezamos en el canal, hace 2 años, pues sabrán que el primer video, la primera parte fue hecha por mamá. Así es. Ella nos ayuda a preparar el aguacate. Claro. Y también queremos darle muchas gracias a Cecilbe, porque ella ha sido editora, filmadora, ha sido quien ha hecho algunas mejoras en nuestros videos y por lo tanto le damos muchas gracias por su muy grande participación. Antes era ella, hace mucho tiempo hizo una introducción que nunca lo usamos. Sí lo hemos usado, Muy pero pocas veces. hoy en día no usamos introducción, sino que vamos directamente al tema. Lo que hacemos es apenas grabarlo, pasarlo de la computadora y subirlo. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias y nos despedimos. ¿Volvé? En unos días les voy a subir un videito corto que va a ser con algunos videos, con algunas partecitas de los videos recopilando las cosas que al menos hemos recordado mucho. Muy bien, entonces Lolbe ha hecho una promesa y debe de cumplirlo. Sí, ya estoy encaminada a eso, ya estoy empezando a editar. Muchísimas gracias, hasta otro video. Sayonara.